Vamos a ver ya unos temas un poquito ya fuera del temario original que teníamos nosotros, aprovechando que nos sobraron por ahí un par de clases. Y este primer tema que voy a ver es uno que sí es muy recurrido, que tiene que ver con cómo personalizas los archivos de los documentos que manejas en SolidWorks, ¿no? En particular, este de dibujo es uno de los que se utilizan más, porque pues cada empresa a la que tú vayas pues te va a pedir que tú pongas algún formato cuando entregues documentación a manufactura, a los clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante saber hacer plantillas de dibujo, pero las plantillas de dibujo, no las plantillas, sino ya los dibujos a final de cuentas, a veces agarran unas propiedades personalizadas, que bueno, eso sí van a aparecer en tus plantillas de pieza, ¿no? Y de ensamble, por supuesto. Entonces, la idea general de esto es que ustedes aprendan a configurar de manera, digamos, recursiva su documento. Bueno, pues para que todo lo que ustedes hagan ya siempre tenga como la misma forma, las mismas propiedades que ustedes sepan que van a utilizar en su empresa o bien en su tarea cotidiana de diseño. Bueno, y además que todo eso se pueda reflejar también en los dibujos, ¿no? Ya ven que alguna información se va rellenando, se tiene que rellenar de manera automática, no sé si se dieron cuenta cuando trabajamos con dibujo que eso sucede. Bueno, pues vamos a aprender a hacer eso y además a poner algunos campos por ahí que son rellenables por el usuario, ¿no? Vamos entonces a SolidWorks. Y vamos a comenzar con las plantillas de pieza, que van a darse cuenta que son muy similares a las plantillas de ensamble en la información que pueden contener. No vamos a utilizar ahorita el material avanzado, de hecho más bien en vez de utilizar las plantillas que nos da por aquí el curso, o bien que nos da por aquí, bueno, ustedes no tienen estas, únicamente tienen esta. Vamos a utilizar las básicas para que de manera general, bueno, pues que nos aparezca una plantilla que se encuentre vacía o un archivo de dibujo, perdón, de pieza que se encuentre vacío. Entonces vamos a utilizar este de la forma básica. Yo ya tengo ruteado, por decirlo de alguna manera, mi, mis archivos principales, mis archivos iniciales. Entonces por eso a mí ya me aparecen por aquí cuál va a ser el material, el sistema de unidades. Y si nos vamos aquí al archivo, propiedades, bueno, pues también yo ya tengo algunas propiedades personalizadas. Entonces déjenme vaciar todo esto para que arranquemos todos exactamente desde el mismo lugar. De hecho aquí les hago una vez el comentario, si quieren remover el material, no haces un clic derecho en el material y ahí tienes su quitar material directamente, ¿no? Y así es como lo deben tener ustedes seguramente. Igualmente, desde las propiedades del documento, voy a encargarme de quitar aquí absolutamente todo. Adiós a esta, perdón, no la seleccioné, eliminar, eliminar y eliminar, por supuesto. Bien, vamos a hablar de exactamente qué y qué es lo que contiene en sí una plantilla de pieza y en general todas las plantillas. Si se han dado cuenta, cada vez que hemos ido nosotros a las configuraciones que se encuentran aquí en el engranito, tenemos dos pestañas, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho con esta de opciones del sistema, de hecho hemos movido por aquí lo que tiene que ver por aquí con los enganches, algunas partes no de rendimiento, sino de la rotación, etcétera, etcétera. De hecho, al rato vamos a trabajar con uno de estos campos. Pero en sí lo que va a cambiar siempre cuando tú generes una plantilla van a ser las propiedades y configuraciones que se encuentran dentro de la pestaña de propiedades de documento. ¿Sí? Lo primero que tienes que fijarte normalmente es un estándar de dibujo. El estándar de dibujo lo que va a tener de manera general van a ser tamaños de fuente, el mismo tipo de fuente, cómo se va a escribir, va a tener por ahí cómo van a ser las flechitas, cómo se van a ver las cotas, cómo van a estar hechas por ahí también las partes de precisión, tolerancias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita para fines ilustrativos, porque realmente, como les digo, esto depende únicamente de lo que les diga su empleador, vamos a dejar el ISO. Y vamos a hacer una ligera modificación a este ISO para que tenga sentido un poquito la plantilla que estamos realizando. Lo segundo que tienes que fijarte tú, que debe de llevar por ahí tu plantilla, pues es el sistema de unidades, ¿no? Que nosotros normalmente lo habíamos visto aquí abajo a la derecha. Bueno, pues aquí podemos cambiar entre los tipos de unidades que tenemos exactamente aquí arriba, ¿no? MKS, CGS, MMGS e IPS, ¿no? Sin embargo, tú puedes tener también unidades de un tipo para algunas cosas y de otro tipo para otras cosas, ¿no? Para eso está precisamente el sistema personalizado. Normalmente nos quedamos en un sistema principal
dependiendo de lo que nos pida nuestro empleador. Si vas a Estados Unidos, obviamente, pues vas a ocupar IPS. Básicamente en cualquier otra parte del mundo vas a estar trabajando en cualquiera de estos tres, ¿no? De hecho, la escala que utilizas, milímetros, centímetros o metros, pues dependen realmente de cuál es la escala real del modelo que estás trazando, ¿no? Vamos a hacer uno que tenga milímetros, gramos y segundo. Y fíjense lo que podemos hacer aquí. Como es MMGSS, hay algunos campos que no son editables, ¿sí? Por ejemplo, en nuestras unidades, nuestra unidad principal permanece siempre en milímetros con 2 decimales. Después, ya cuando tienes propiedades físicas, recuerden, las propiedades físicas van a ser las que vamos a encontrar por aquí en nuestra pestaña de calcular, y luego aparece propiedades físicas. Bueno, son esas, ¿no? Esa es la diferencia entre las de arriba y las de abajo. E igualmente las unidades de movimiento, bueno, pues tienen que ver un poquito con las propiedades físicas que tenemos por ahí y con la simulación, ¿no? Sin embargo, algunas de ellas sí son editables, ¿no? Por ejemplo, si quieres unidades duales, que normalmente tenemos milímetros y pulgadas, o si estamos en el sistema IPS sería al revés, pulgadas y milímetros o centímetros. Algo que sí interesa mucho es que, por ejemplo, cuando utilizamos nosotros pulgadas, 2 decimales no son suficientes. Y esto tiene sentido si ustedes han manipulado alguna máquina herramienta, que es que normalmente la resolución que tenemos en pulgadas es a 3 decimales, de hecho podemos mover únicamente en milésimas, entonces pondríamos aquí los 3 decimales, por supuesto nos da el aviso de que modificamos el estándar, entonces va a cambiar el nombre aquí en estándar dibujo, ahorita vamos para allá. Y de igual manera, cuando manipulas máquinas herramienta, pues te das cuenta de que en los milímetros únicamente tienes 2 cifras de precisión, ¿no? Sin embargo, no tienes para mover de centésima en centésima, ¿no? No tienes de punto 1 en punto 1, sino más bien de punto 01 en punto 01, sino normalmente tienes de punto 02 en punto 02. Esto lo menciono porque a veces somos muy buenos para llegar a acotar nuestros planos. Hay algunos diseños en los que algunas cotas van a darse de manera semiautomática. Y entonces nosotros llegamos y decimos, yo quiero que esta cota mida 10 milímetros, punto 11, ¿no? Y realmente ese punto 11 no se puede resolver, ¿sí? En la mayoría de las máquinas que son manuales. Necesariamente tienes que dar o punto 10 o punto 12, ¿no? Para que tengan eso en cuenta cuando vayan ustedes a documentar planos. Bueno, pues taller mecánico no puede hacer milagros con números que no puede ver, ¿sí? Lo siguiente que quiero ver aquí en la parte de cotas duales, en este caso que tenemos en pulgadas, es que, bueno, pues también a veces es conveniente que podamos nosotros decirlo en fracciones. Entonces, en lugar de pedirle que nos dé una cifra decimal, nosotros podemos decirlo que nos convierta a una fracción cercana. Por ejemplo, aquí le diríamos nosotros que queremos que la fracción esté en 64avos, si es que tenemos la resolución. ¿Sí? Y aquí tú le pedirías que redondea la más cercana, si no, que nos deje precisamente en este formato que viene aquí, ¿no? Sí, entonces aquí es decisión de cada quien que utiliza. Yo en lo personal no utilizo sistema de fracciones más que cuando hay que especificar algún tamaño de tornillo, broca, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recomiendo normalmente que permanezcan en el sistema decimal con 3 decimales por las cuestiones de resolución que habíamos hablado. Lo siguiente que se suele cambiar aquí es un poquito precisamente de cómo se muestran las cotas dentro de tu documento, ¿no? Sin embargo, como está en ISO, si se fijan, ya aquí empezó a cambiar también la parte de resolución, eh, pues normalmente lo pueden dejar, ¿no? Algunas de las cosas que sí cambia mucha gente es, por ejemplo, el estilo en que se visualizan las fracciones. A mí en lo personal me gustan en esta forma porque te aparecen todos en línea, entonces es lo que yo utilizo ahí en mis documentos, ¿no? Entonces lo hago de esa manera. Bien, de ahí en más, la mayor parte de estas cosas no las van a mover. A veces de repente alguna fuente de las anotaciones o fuentes de las cotas, bueno, esas sí son cosas que te gustaría mover, ¿no? Pero otra vez, depende mucho de cómo trabajan ustedes. Vamos a aceptar, entonces, como resumen de esto, la primera cosa que va a modificar o que va a contener su plantilla de documento va a ser toda la configuración que llevan aquí en propiedades de documento. Bien, ya tenemos un sistema de unidades establecido. Lo siguiente que tenemos que cambiar van a ser las propiedades mismas del documento. Entonces vamos a agregar por aquí algunas propiedades. Vamos a archivo, propiedades, o bien podemos acceder a la misma ventana si hacemos clic derecho en el nivel superior, que es el nombre de la pieza, y aquí le damos también en propiedades del documento.
Perdón, me equivoqué de campo. Sería únicamente, aquí está, abrir dibujo. De aquí casi nunca lo hago, por eso no lo encuentro, pero no está difícil, ¿eh? Propiedades, apariencia material. No, aparentemente únicamente sería a través del menú de archivo, ¿no? Esto sí cambia un poquito en archivos de dibujo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a través de archivo, propiedades, y van a comenzar aquí, ¿no? Entonces, aquí algunas de estas ustedes ya las pueden poner como por default. Recuerden, es su plantilla, entonces ustedes deciden exactamente qué es lo que necesitan. Por ejemplo, yo normalmente aquí dejo ya mi nombre como autor para agarrar algunos comentarios. Es un poquito irrelevante. Lo que más interesa es que ustedes puedan ir agregando propiedades personalizadas. Las propiedades personalizadas eventualmente las vamos a utilizar para ir llenando campos de manera automática cuando estemos en archivos de dibujo, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar aquí una nueva propiedad. Yo les comentaba el otro día que a veces es importante que nosotros digamos cuál es el material que va a tener por ahí nuestra pieza que estamos documentando. Si estamos buscando material, bueno, pues lo más obvio es que vamos a permitir que sea un campo de texto. Y en el campo de texto ustedes pueden poner, para que se asocie directamente al material que tenemos por aquí a la izquierda en su árbol de diseño, bueno, pues buscamos la propiedad precisamente que nos dice material. Normalmente va a empezar con SW. Bueno, cuando estemos en dibujo sí empiezan ya con MW. Aquí se encuentra directamente como material. Si le hacemos clic, si se fijan, está agarrando exactamente el valor que tenemos nosotros de este lado en nuestro árbol de diseño. ¿Sí? Entonces, esa es una forma. Si ustedes quisieran poner aquí un nombre de material de manera manual, lo que ustedes quisieran, sí, entonces lo pueden hacer. Sin embargo, yo recomiendo que en su plantilla permitan que se asigne de manera automática, y ya en los documentos específicos donde necesiten cambiarlo, bueno, pues ahora sí lo capturan, ¿no? Lo más importante es que en su plantilla permanezcan las propiedades personalizadas que ustedes creen que van a necesitar eventualmente. Por ejemplo, a mí en taller mecánico me piden mucho que les diga si la pieza va pintada, si es que va anodizada, si solamente la vamos a pulir, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, normalmente es importante tener una propiedad personalizada que se llama acabado. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, trabajamos más que nada el aluminio, entonces me lo piden anodizado, entonces para mí mi valor por default suele ser anodizado negro. ¿Sí? Se fijan, entonces da un resultado similar. Aquí tenemos el valor evaluado. Y como mencionaba, cuando ustedes ya hagan su pieza específica, bueno, estas propiedades, por supuesto, van a poder ser modificables. La siguiente pestaña, estas son igualmente propiedades personalizadas, pero estas propiedades ya van a ser específicas de cada una de las configuraciones que tengan disponibles. Es decir, en esta pestaña que dice personalizar, estas propiedades van a ser compartidas para todas las configuraciones que tengan ustedes en su documento. Estas de acá sí las pueden mover de manera libre, ¿no? En ese sentido, a lo mejor tú quisieras, dependiendo del trabajo que tengas que hacer, que el material no sea una propiedad conjunta de de todas tus versiones de pieza, ¿no? A lo mejor tú quisieras, y aquí me voy a llevar a mostrarles cómo se elimina. Simplemente hay que seleccionar la fila que vamos a eliminar, quitamos el material, ¿no? Si el material sí es una propiedad que es configurable, ¿no? Entonces, en ese sentido, como les decía, a lo mejor tú quieres que el material aparezca justamente en las partes que tienen que ver con configuración, y haríamos exactamente lo mismo. Desplegamos la lista y aquí nos aparece material. Ya una vez que tú tengas configuraciones declaradas, bueno, pues aquí vas a poder ir eligiendo a qué configuración se va a aplicar los cambios que tú vayas haciendo dentro de esto. Sí, entonces es así de sencillo, es simplemente agarrar una configuración. Por ejemplo, tú podías poner, además de esto, voy a dar un nombre genérico, a veces lo digo de manera, creo que muy literal, y te das cuenta de que además tienes propiedades de fecha. Ojo con esto, siguen saliendo exactamente las mismas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de ahí, de que la propiedad que se selecciona aquí realmente pues sea una fecha. No me la sé de memoria, pero realmente puedes utilizar aquí el que tiene que llevar signo de pesos, PRP, y aquí tú pondrías una cosa que es que tiene que ver con la fecha, ¿no? Si quieren se los busco, yo no me lo sé de memoria honestamente, porque normalmente la fecha yo la agarro en el documento de dibujo.
Sí, ahorita les voy a enseñar cómo. Sí, igualmente puedes poner tú algún valor numérico que vayas a utilizar más tarde. Aquí obviamente si tratas de evaluar con una letra te va a decir que el valor es numérico. No necesariamente quiere un número. E igualmente pues tienes un valor booleano que puedes utilizar también para algunas cosas, ¿no? Vamos a quitar este de aquí genérico. Y aceptamos. Bien, entonces llevamos dos cosas que van a estar incluidas en su plantilla de dibujo. Uno van a ser las propiedades como tal de su pieza misma, las propiedades del documento. Segundo, tenemos por ahí las propiedades personalizadas. Y tercero, que yo recomiendo mucho, como les decía, pues aquí trabajamos mucho en aluminio. Entonces yo en mis plantillas suelo permitir que mi material por defecto sea aluminio. Entonces ya igual en aquellas piezas en donde el material es distinto, bueno, pues simplemente en el documento específico pues hago este cambio, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, yo voy a poner aluminio, ustedes pueden poner lo que deseen. Si no tienen aquí ya favoritos, les enseño enseguida cómo se hace. Vamos a editar material. Por ejemplo, estoy utilizando ahí, dijimos aluminios. Acero, aleaciones de aluminio. Voy por 6061, que es la más utilizada aquí. Con nivel de envejecimiento 6. Y nada más falta hacer clic derecho sobre de ella. Y lo agregas a favoritos y ya te sale en la lista desplegable rápida. Entonces ahí está, clic derecho. 6061. Bien, lo que sigue es ya guardar esta plantilla. Igualmente, si tú quieres meter aquí algunas notas particulares o demás, bueno, pues siempre puedes irte al menú insertar. Por aquí van a estar en algún lado las notas, ya las pondrías por aquí. Bueno, serían anotaciones, no notas. Sí, bueno, todo eso que tú pongas ahorita aquí en este documento va a heredarse a cada una de las versiones que hagas, ¿no? Entonces vamos a archivo, Diego, guardar como. a mí me parece una carpeta que se llama sensores. ¿Esa se aparece por default o es recomendable eliminarla? Eh, la puedes quitar, ¿eh? Y la puedes quitar a través de, como decíamos, de esta parte de opciones. Y son las del sistema. Acuérdense, esa va a estar aquí en las carpetas, donde esté por ahí el árbol de diseño, el Feature Manager. Aquí está Feature Manager. Y lo único que tienes es que está activada por aquí la de sensores, ¿no? No es exactamente dónde está, aquí está. Yo recomiendo que quede en automático, ¿no? Ok, ok. Gracias. Sí, no hay de qué. Nunca les enseñé a usar sensores, ¿verdad? Bueno, es que no es un tema cubierto. A ver si alcanzamos. Al final hago un pequeño paréntesis al respecto. Bien, entonces ahora sí, vámonos a archivo. Guardar como. Y para que se acuerden rápidamente, todos los archivos que sean plantillas van a tener un inicio de su extensión que tiene que ver con cómo se llama, que es el SLD, en este caso PTR. Pero lo que les importa más es que las letras finales que tienen de su plantilla van a ser DOT. Entonces, si se fijan aquí me dice Part Template, tiene PTR, PRT, perdón, que tiene que ver con Part. Y DOT, no me sé exactamente el acrónimo que nos quiere dar por ahí, el DO sobre todo, pero bueno, el T final es por template, ¿no? Vamos a resumirlo como part template. Entonces ahí está part template. Y lo que tenemos que hacer, bueno, pues es poner en medida de lo posible todas nuestras plantillas y en general documentos que vamos a generar propios de SolidWorks en una carpeta que siempre podamos encontrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí nuestra carpeta del curso, que está aquí como tercer parcial. Voy a sobreescribir una que ya había hecho para un curso anterior. Le puse plantilla milímetros, es importante, sobre todo para que ustedes se guíen, que nos diga aquí exactamente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos una plantilla en milímetros, lo voy a reemplazar. Y listo. Lo que nos hace falta ahora es agregar esta plantilla o la ruta de esta plantilla a las rutas de búsqueda del sistema. ¿Sí? Entonces vamos a irnos una vez más a las opciones y nos vamos a dirigir a ubicaciones de archivos, que esa nunca la encuentro a la primera. Acuérdense, sí están opciones del sistema. Ubicaciones de archivos. Aquí está, casi al centro de la lista. Y aquí está, de hecho, es el primerito que le sale es las ubicaciones de plantillas de documentos. Si en mi caso tengo la plantilla que yo utilizo para mi trabajo regular, la que utilizamos nosotros para los templates del curso, entonces lo único que vamos a hacer va a ser agregar
esta nueva ruta en donde acabamos de guardar esa plantilla, que para mi caso es tercer parcial. Selecciono carpeta y ahí está ya, ¿no? Nada más déjenme verificar que sí sea ahí, que no haya tenido unos niveles adicionales. Tercer parcial, no, es esta justamente. Bien, entonces ya con esto vamos a aceptar. Muy probablemente les pide permiso para realizar modificaciones como a nivel, aquí está, para hacer modificaciones a nivel administrador. Ahí está justamente. Vamos a decirle que sí a esas activaciones. Y eso es todo. Tenemos una plantilla generada por nosotros. Si ustedes crean un documento nuevo, ya no se queden aquí en las básicas, vámonos al avanzado. Y tuvo que haberles aparecido una carpeta justamente con el nombre de la carpeta que ustedes están declarando. De hecho, si se dan cuenta, yo aquí tengo ya varias plantillas declaradas, ¿no? Para ustedes solamente va a aparecer la que acabamos de crear. Verifiquen por favor que tengan esto. Sí salió. ¿Sí? A Pau. mí no me sale. Creo que no le piqué bien. ¿Me podría repetir dónde es? Porfa. Sí, claro que sí. Lo más importante aquí es, bueno, primero que sí tengas bien ubicada la carpeta en la que se encuentra tu plantilla. Luego nos vamos a Sí. opciones, ubicaciones de archivos y precisamente en este campo de plantillas de documentos vamos a agregar la ubicación de archivo, Pau. Sí, luego por ahí te va a pedir algunos permisos para elevar el nivel del usuario como a superusuario y eso debe de bastar. Sí, ya. Bien, entonces esa es la forma de ir agregando rutas de plantilla, así que es muy fácil. Ahora, si quieren tenerlo como yo lo tengo, que cuando yo estoy aquí en los básicos, yo ya pueda empezar una plantilla con las que yo tengo ya declaradas, bueno, es muy similar, ¿no? Hay que dirigirnos también, perdón, a las opciones del sistema, igualmente en ubicaciones de archivos, creo, si no ahorita me corrijo, y va a haber una que va a ser como documentos por default o algo así, ¿no? Solamente hay que buscarlos. Propiedades personalizadas, biblioteca de diseño. Si bien son bastantitos, ¿no? Hay bastantitos que podemos por aquí utilizar, ¿no? Tablas generales. Entonces sí hay bastante que hacer al respecto. Puntos de búsqueda, formatos de hoja. Sí, creo que no es exactamente en esta. Rendimiento, déjame ver. Y no está difícil de encontrar, de hecho es bastante intuitivo, solamente que pues tienes que hallarlo, ¿no? Buscar colaboración, mensajes. No, sí va a ser ahí. Sí, nada más tienen que hallar uno así que nos habla precisamente de cuáles son las ubicaciones de nuestros archivos estándar o nuestros archivos por default y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Luego ya les dejo a ustedes el tiempo para que puedan por aquí irlas buscando exactamente el campo, son bastantitos si se dan cuenta, ¿no? Bien, entonces esa es la forma. Entonces ahora sí, cuando nosotros comenzamos un nuevo archivo, me voy a cambiar al avanzado y utilizo esta plantilla que tenemos en milímetros. Sí, si ustedes se fueran ya aquí a la parte de propiedades, por ejemplo, bueno, pues ahí están precisamente esas propiedades personalizadas que nosotros declaramos. Si revisamos igualmente el sistema de unidades, pues vamos a ver que son precisamente las que hicimos en la plantilla, ¿no? Y esta es una forma de ahorrar tiempo, tratando bueno, no estableciendo precisamente todo lo que va a tener el documento, sino que agarre pues lo que tú ya tenías en plantilla, ¿no? Y entonces vamos a cerrar ya nuestro documento de plantilla, nuestro documento nuevo. En ensamblajes no voy a ahondar tanto, de hecho en ensamblajes es básicamente lo mismo, de hecho voy a iniciar un ensamblaje básico. Ahí está, bueno, yo tengo ahorita por default que saque si quieren se lo voy a quitar. Ahí está, este campo para que no lo esté abriendo, ¿no? Es básicamente lo mismo, el ensamblaje al igual que la pieza también tiene sus propiedades de documento, podemos hacer algo muy similar, podemos cambiar las unidades, creo que lo único que cambiamos de hecho fue la precisión de las unidades secundarias, en este caso las pulgadas. Vamos a aceptar y dentro de las propiedades pues pueden poner las que ustedes quieran, ¿no?
En este caso, pues un ensamblaje no puede tener acabado. Sin embargo, yo recomiendo mucho que si su documento de dibujo va a tener esos campos ahí, bueno, que de todos modos sí pongan por ahí los campos, bueno, las propiedades personalizadas y utilicen un nombre genérico, ¿no? En este caso yo pongo varios, pues para que sepan que pues hay varios materiales dentro del mismo ensamblaje, ¿no? Recuerden que todo esto va a aparecer en absolutamente todas las hojas que ustedes tengan, a menos que hagan una hoja de portada, que ahorita vamos a ver cómo, ¿no? Entonces yo voy a dejar igualmente material acabado. Este de página también nos puede servir un poquito. Igualmente pueden tener algunos específicos de la configuración. De hecho, en ese sentido, a veces te interesa indicar en qué página se encuentra cada uno de ellos. Entonces, pues tal vez sea conveniente que más bien página nos queden los específicos de la configuración, ¿no? Este sí puede ser un número, por supuesto. Voy a poner aquí 1. Aceptamos. Y eso es todo, ¿no? Ya lo demás que tú quieras que aparezca, bueno, pues ahí te toca a ti irlo modificando, las forma en que se presentan los datos, etcétera, etcétera, pues es realmente algo muy, muy tuyo, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, vamos a archivo, guardar como, y de manera muy similar, nuestras plantillas de ensamble van a ser ASM.dot, aquí las tenemos, las vamos a poner en exactamente la misma carpeta, de hecho ya tenía por aquí una, creo que al otro le pusimos plantilla, ¿verdad? Digo, nada más para Sí, mantenernos como en el mismo canal, voy a poner plantilla y para que después cuando estemos en el navegador de Windows no nos confunda, le voy a poner plantilla de ensamble milimétrico. Guardar. Entonces, si comenzamos un documento nuevo, vamos al avanzado, si ustedes se cambian a su carpeta de plantillas, pues bueno, ahí debe de salirles, ¿no? Aquí está plantilla ensamble milimétrico y hace exactamente el mismo trabajo que hizo ahorita la plantilla también de parte, ¿no? ¿Sí? ¿Ya le salió a todos los dos? Sí, ya salió. Bien. Ok, ahora sí, vámonos por el mero difícil. La plantilla de dibujo. Y la cuestión aquí es que la plantilla de dibujo en realidad se compone de dos archivos distintos. Un archivo que incluye el formato de hoja y un archivo que como tal es la plantilla de dibujo, ¿no? La plantilla de dibujo va a estar apuntando a este formato de hoja, que el formato de hoja básicamente es una máscara, un overlay que tú pones sobre tu plantilla y que lleva las partes como son todo el marco, lleva por ahí el cajetín. Si tú quieres poner gráficos ahí en tu plantilla, pues también tienen que estar en el formato de hoja. Bueno, todas estas cosas son necesarias, ¿no? Va a ser un poquito distinto para ustedes el proceso, sin embargo ahorita me pongo en el mismo modo que lo tienen. Vamos a generar un nuevo documento de los básicos de dibujo. Y a ustedes no les va a salir así, obviamente. A ustedes les va a salir ahorita una ventana que no quiero que cierren. Manténganse en esa ventana, ahorita los voy a alcanzar para que estemos en el mismo canal, ¿no? Y ahorita les voy a enseñar a hacer también esto justamente que yo me encuentro haciendo. Ahí está, ya no tenemos absolutamente nada. Ah, Es la perdón, si forma. tengo por ahí ese dibujo. Ahorita formato de hoja. Adiós. Sí. Ahí está. Entonces, ustedes se encuentran en una ventana que se ve más o menos así, ¿cierto? Sí, Sí. es parecida. De hecho, aquí me parece diferente a mí. Ha de ser por la versión del Solid. Me Somos todos parece. 2018. No, es más bien por la ruta a través de la cual llegamos a la ventana. Sí, pero creo que lo que cambia es que ustedes tienen por ahí algunas vistas preliminares y cosas así, ¿no? Sí, dice A0, A1, Ajá, A2. es eso justamente a lo que vamos. Bien, cuando tú comienzas una plantilla, bueno, en este caso primero se debe de hacer el formato de hoja, de hecho tomen muy buena nota de eso. Lo que tú quieres es trazar un formato de hoja, ¿no? Digo, un tamaño de hoja. Sin embargo, aquí en México utilizamos tamaño carta, y si se fijan tamaño carta, pues nunca lo van a encontrar aquí, ¿no? Porque en realidad no es un formato estándar, ¿no? Casi casi que está limitado a solo utilizarse en México. De hecho, el formato más internacionalmente utilizado, pues es el A4, ¿no? No importa, de hecho, si ustedes utilizaran cualquiera de estos, van a darse cuenta de que cada uno de ellos pues ya contiene un cajetín, y entonces pues no nos va a dar a nosotros la oportunidad de ir haciendo por ahí ningún tipo de edición, ¿no?
Si tú quieres que aparezca una hoja en blanco para comenzar, ya sea que la vayas a hacer porque vas a generar tu propia plantilla o tú por algún motivo quieres una hoja en blanco, utilizamos lo que dice aquí abajo, tamaño de hoja personalizado. Entonces vamos a marcar por favor ese botón radial y vamos a darle nosotros el tamaño de hoja. Estamos utilizando un tamaño carta. ¿Qué les parece si en este momento hacemos un formato de hoja que sea horizontal? Entonces tendríamos aquí que este mediría de ancho 11 pulgadas. Vamos a capturarlas de manera explícita. Y de este lado serían 8.5 pulgadas. Y esto ya es un tamaño carta. Si ahorita aquí abajo no les va a aparecer nada, ahorita vamos a llegar a eso. Y ahorita no importa la proyección, porque la proyección más bien es algo que tiene que ver con la plantilla, no con el formato de hoja. Entonces, ahorita solamente nos interesa el tamaño, vamos a aplicar cambios. Ustedes en vez de aplicar cambios va a ser, creo que, aceptar. Sí. Y tenemos una hoja en blanco, ¿sí? A partir de esta hoja es que vamos a comenzar nosotros a trazar nuestro formato de hoja. Si expandimos aquí hoja 1, a lo mejor tienen ustedes o no tienen un formato de hoja vacío, ¿no? Díganme por favor si les aparece aquí ya formato de hoja. No, no aparece. No aparece nada, entonces ustedes lo tienen vacío. No importa, es porque yo borré uno ahorita y por eso lo dejó, ¿no? Aún así, lo que podemos hacer para acceder al formato de hoja son, uno, clic derecho en el nombre de la hoja que tenemos ahorita en blanco y nos iríamos a editar formato de hoja. Segundo, en el área gráfica también podemos hacer clic derecho y aquí aparece editar formato de hoja. O finalmente, el que me gusta más a mí porque ahorita vamos a utilizar unas herramientas, es en la misma barra de herramientas vamos a irnos a formato de hoja y hasta a la izquierda les aparece editar formato de hoja. Hagan clic en él por favor. Notamos dos cosas que van a ser importantes. La primera es que se activan estos dos botones, se fijan anteriormente no estaban activados. Y segunda, nos aparece este iconito aquí que nos dice que nos encontramos en formato de hoja. Así que obviamente dobletea como el botón para salir del formato de hoja. Siempre tomen en cuenta que todo lo que vayamos a cambiar en cuestiones del marco y el cajetín, tienen que estar ustedes en este modo, no en modo de editar formato de hoja. Si de otra manera, lo que ustedes hagan aquí, pues va a verse reflejado únicamente en su documento principal. Y la cuestión es que a veces tú quieres reciclar este formato de hoja para otras, para otras plantillas, perdón. Y bueno, pues en ese caso, pues ya algunos cambios no se verían reflejados. Entonces es por eso que es muy importante que todo lo que vamos a hacer ahorita lo hagamos en este modo. Entonces, paso número 1, vamos a hacerle un marquito a toda nuestra hoja. Y para eso tenemos aquí la herramienta de borde automático. Entonces hagan clic en ella por favor. Normalmente en este primero, a menos que quieras eliminar algo, no haces nada. Entonces vamos a dar flechita hacia la derecha. Sí, y ahora sí ya tenemos una vista previa de cómo va a estar nuestro marco. La distribución nos dice cuántas filas y cuántas columnas va a tener por ahí nuestro mismo marco. ¿Qué les parece si hacemos, no sé, unas 5 columnas? A lo mejor hasta más, se ve más lindo unas 8 tal vez, unas 5 filas probablemente. Todo, no se preocupen, esto siempre se puede volver a editar y no pasa nada si es que cambian, ¿no? Lo que sigue es decir, si nos vamos a limitar, es decir, si el punto que va a tomar como base para poner estas líneas va a basarse en los márgenes, que los márgenes ahorita los vamos a ver aquí abajo, o directamente en la hoja. De hecho, fíjense cómo se mueven y cómo se hacen un poquito más pequeños por ahí los campos, se mueven un poquito. Entonces esto ya depende, como les digo, mucho de lo que les diga a ustedes su empleador o cómo quieren que aparezca. Yo normalmente lo dejo en hoja porque es un poquito más simétrico y visualmente pues también es un poco más agradable, ¿no? Ahora, si los márgenes, ¿no? Tienes para mover de izquierda a derecha, arriba y abajo, es justamente lo que se esperan. Ahí se ve cómo se van moviendo los márgenes. Pero fíjense en lo siguiente, desapareció por aquí nuestro campo número 8, ¿no? Nuestra división número 8. Si a menos que yo lo regrese a 10 milímetros o menos, eso no va a estar apareciendo. Para que siga apareciendo y que todas nuestras divisiones crezcan de manera igual o disminuyan su tamaño de manera igual, para eso tenemos precisamente esta opción de abajo en su Property Manager que dice borde independiente. Si ustedes marcan el borde independiente, se fijan, tienen un segundo campo de márgenes.
Ahora sí, estos márgenes van a estar moviendo, si se fijan de manera más o menos equitativa cuáles son los tamaños que tienen por ahí. La otra forma que tienen de este es que puedes hacer borde de línea doble, que para mí es un poquito más atractivo, de hecho se ve bastante mejor que tengan los dos bordes, aunque sí tengan cuidado, ¿no? Hay que hacer antes de empezar cualquier dibujo, unas pruebas de impresión, para que ustedes vean qué partes sí y qué partes no van a salir cuando ustedes manden esto a la impresora. De hecho, toda esta línea exterior en este caso no saldría, sin embargo, no es totalmente necesaria, ¿no? Y se ve muy bien cuando tú compartes los documentos con colegas y con clientes. Entonces yo normalmente la dejo como está, ¿no? Sin embargo, bueno, pues para esto son también estos márgenes, ¿no? Para que tú los vayas moviendo conforme sea necesario y los vayas metiendo precisamente en la zona que los necesitas. Normalmente, si tú vas a ver un documento tamaño carta, cuáles son los márgenes recomendados, te vas a dar cuenta que se encuentran siempre en los rangos de 2.5 centímetros. Pero esto tiene la desventaja de que pues cuánta área de trabajo te va a quedar, ¿no? Esta es la forma estándar en que tú obtendrías todo impreso dentro de la hoja. Entonces por eso yo no lo recomiendo tanto. Vamos a dejarlos de 10, a mí me parece que es una vista bastante agradable. Sí, y lo único que va a pasar cuando imprimas es que pues probablemente esta línea más exterior pues no va a aparecer en tu impresión ya en físico, ¿no? Separadores de zona, bueno, es justamente lo que se esperan. Son las líneas que tenemos ahorita en anaranjado, si quieres o no verlas. Y si se fijan, hay una línea central por aquí que a veces la quieres, a veces no la quieres, ¿no? No importa, cuando salgamos de aquí el formato de dibujo, cada una de estas líneas se va a poder manipular de forma independiente para que tú le des exactamente la forma que necesitas. Este campo que sigue nos dice cuál va a ser el grosor, digamos, de las líneas naranjas en todos lados, es el espesor de la zona, entonces lo podemos ir haciendo más grande o más pequeño, pero sin embargo, si se dan cuenta, pues como ya está limitada la zona interior, bueno, pues todavía tenemos que hacer un poquito de trabajo para ponerlo en donde es necesario, ¿no? Estos ya son los separadores centrales, entonces para eso tendrías que trabajar con los márgenes, ¿sí? Entonces los márgenes tendrías que irlos cambiando, perdón, estoy cambiando así izquierda derecha, está bien. Ahí está la actualización. Ay, se me olvidó cómo meterlos, creo que sí va a ser en los independientes, ¿eh? Sí, es en los independientes donde tú los podrías meter. Sí, entonces tengan cuidado, sí hay que tener un poquito de control sobre qué es lo que está pasando aquí. Lo voy a regresar a su tamaño original, que creo que era de 8,5. Y lo malo es esto, ¿no? Que el margen de adentro es el que marca absolutamente todo. Entonces, si tú quieres saber un poquito más, de manera más concisa qué es lo que vas a usar, yo recomiendo quitar la línea doble. Y ahora sí, no crécelos tanto como quieras. Y a través de los márgenes independientes, bueno, pues ya los puedes ubicar donde los vas a necesitar exactamente, ¿no? Ahorita vamos, por cuestiones del ejemplo, a dejarlos como están normalmente. Dijimos que era de 8,5 aquí. Ya me pasé, ahí está 8,5. Le dejamos la línea doble. Y lo que sigue es, ahora sí, los separadores centrales, que son precisamente estas líneas un poquito más largas que tenemos. Normalmente tienes como un exceso con respecto a tus separadores, entonces si quieres quitar ese exceso, aquí en donde está realmente el tamaño, bueno, la longitud exterior, puedes cambiarlo a 0, entonces ya no se va para adentro. Si quitas este también, este es el que va para adentro, le pones 0 también, y pues desapareces por completo esas líneas si es que no las quieres, ¿no? Si las dejas y después te molestan, como les digo, estas líneas también se van a poder volver manipulables por afuera, ¿sí? Entonces las vamos a poder eliminar de manera manual. De hecho, todo ello se puede eliminar de manera manual, ¿no? Entonces las vamos a dejar en 0. De hecho, no afecta a nadie que se encuentren en 0, se ve bastante bien el marco. Y estas de aquí son lo que se esperan. Quitamos las etiquetas de columnas, que serían los números. En el otro las filas, que son las letras. Y la equidistancia desde el borde, bueno, pues simplemente es dónde quieres que aparezcan precisamente estos marcadores de números y letras, ¿no? Si los haces más grandes, pues obviamente se van a ir metiendo por ahí hasta donde puedan. Si se fijan, cuando topan con el marco, ya no pueden continuar, ¿no? Si lo desmarcas, teóricamente, perdón, si lo marcas, teóricamente tendría que regresar a su posición original, pero este es como un pequeño bug que por ahí tiene el programa. Cuando cambias ese y lo quieres regresar, bueno, pues basta con cambiar otra vez las filas y las columnas y las regresas al valor que tú querías originalmente. Y ya después esto, bueno, pues simplemente es
si tú quieres seguir utilizando la fuente que tienes en tu configuración del documento, o si lo desmarcas, bueno, pues tú puedes elegir aquí fuentes, tipo y tamaño, ¿no? Voy a dejarlo en el documento. Este último va a ser muy importante en lo que estamos por hacer, que tiene que ver precisamente con en dónde reside cada uno de los detalles que estamos trazando. Si por ejemplo en las capas ahorita no puede estar en ninguna o puede estar en esta capa estándar que se llama format. Lo que vamos a hacer ahorita en un momento es que vamos a declarar capas nuevas para algunos de los detalles que vamos a estar agregando. Por ahora vamos a dar siguiente y siguen los márgenes, las máscaras, perdón. Las máscaras simplemente son para que haya elementos que tú quieras que no se muestren, ¿no? Entonces todo lo que cubra la máscara, en este caso por ejemplo voy a quitar esta letra temporalmente, pues no va a salir cuando tú ya aceptes tu borde, ¿no? Tu marco, ¿no? Puedes agregar tantas como tú necesites o que tú quieras, ¿sí? Por si hay detalles que no necesitas del marco, bueno, pues esta es la manera de irlos quitando, ¿no? Vamos a dar en aceptar, por favor, y nos queda esto como marco. Se ve el efecto de la máscara, por supuesto, pero mucho cuidado. Fíjense en esto. Cada una de las líneas aparentemente pues está integrada dentro de lo que se conoce como borde, ¿no? Sin embargo, si ustedes arrastran cualquier punto final, van a darse cuenta que esto todavía es completamente deformable, ¿sí? Entonces al final vamos a hacer un truquito para que todo esto ya no se mueva para nada. Bien, entonces ahora vamos a hacer la parte que veíamos de las capas. Hagan clic derecho en cualquier parte vacía del área gráfica y cuando hagamos clic en el comando de cambiar capa, no se muevan enseguida, vamos a esperarnos todavía un momentito para ver una ventanita que va a salir por ahí flotando y que es medio escurridiza. Entonces hacemos clic y no se muevan y aquí está. Entonces si fijan, aquí tenemos lo mismo, tenemos la parte para elegir las capas que tenemos disponibles. Tenemos de girar que aparece medio oculto, que yo nunca lo he utilizado, de hecho ahí está abajo, nunca se ve. Y el que nos importa ahorita es precisamente que dice propiedades de capa. Dentro de propiedades de capa vamos a poder agregar y remover capas, cambiar el color, su visibilidad y si las queremos o no en nuestra impresión. Entonces vamos a agregar una nueva capa. En el botón nueva le vamos a llamar cajetín. Y esta la vamos a dejar en negro. Sí la vamos a dejar en negro porque esto sí va a ir a impresión. De todos modos, si tú quisieras que tu cajetín no, tendría que ser marco. De todos, bueno, cajetín sí la vamos a utilizar, entonces la voy a conservar. Vamos a hacer otra y esta va a ser marco o borde, como ustedes desean llamarle, ¿no? Ahí disculpen mi dedo chueco todavía. Ahí está, lo voy a llamar borde. Y vamos a hacer una capa adicional que nos va a servir ahorita un poquito de referencia, que al final ni la vamos a imprimir ni la vamos a mostrar. A esta le vamos a llamar cotas. Y nada más para distinguirla vamos a cambiar el color. Lo voy a poner en rojo para que se resalte un poquito entre todo lo demás. Y listo. Cuando ustedes den a aceptar aquí, se van a agregar todas estas capas a su dibujo y se va a mantener aquella que tenga, bueno, se va a mantener activa aquella capa que tenga activas precisamente la flechita. Ahorita vamos a comenzar a trazar el cajetín, sin embargo no se preocupen, podemos hacerlo como sea, salir y agarrar la que sea, porque de todos modos ya sabemos que tenemos clic derecho, cambiar capa, y aquí directamente entonces podemos ir cambiando la capa sobre la que se van agregando todas las entidades que nos vamos a croquisar. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser editar un poquito nuestro borde, para tratar de separarlo un poquito también de estos lados, que está muy pegado, y vamos a remover también las máscaras. Si ustedes quieren modificar un borde que ya existe, es muy fácil porque esencialmente en cada formato de hojas solo puede haber un borde. Entonces, en cuanto tú entres a borde automático, se fijan, se activó otra vez el borde que ya habíamos hecho nosotros. ¿Sí? Entonces aquí todavía no, hasta que lleguemos a máscaras podemos quitar podemos avanzar. Y lo que quiero que editemos, si quieren lo dejamos ya en esos puntos para no atrasarnos tanto. Lo que quiero que hagamos es esto, que nos vayamos hasta abajo en el Property Manager del borde. Y aquí le vamos a decir que lo vamos a pasar a la capa de borde. Si bien cambió su color, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a eliminar todas estas que tenemos aquí, las máscaras. Ahí va una, ahí van dos. Y aceptamos.
Entonces cuando tú hagas clic en cualquiera de las entidades que conforman el borde, pues ya sabes que están, en este caso, en la capa de borde que nosotros creamos. Vamos a dibujar ahora un cajetín. Para eso sí vamos a recurrir a las herramientas de croquis, y para facilitarnos las cosas, para no estar haciendo cambios eventualmente, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic derecho, nos vamos a cambiar a la capa de cajetín. Ahí está, hagan clic en cualquier lado o ningún clic, de todos modos ya aceptó el cambio, ahí lo pueden notar. Y vamos a trazar únicamente un rectángulo. Eso está muy interesante porque cualquiera de los detalles que ya aparecen aquí de estas líneas, se fijan, podemos utilizarlas como referencia. Entonces podemos trazar un rectángulo de aquí. No sé qué tan grande nos convendrá. No, yo creo que hasta aquí está, hasta el A, para que se vea alineado. Digo, y no necesariamente tiene que estar coincidente con esos puntos, ¿no? Como les digo, realmente su empleador es quien les va a indicar qué tan grandes o qué tan pequeños deben de ser cada uno de estos detalles. Pero seguimos con este pequeño problema. ¿Se fijan? Que todos estos puntos que todavía existen aquí, todos ellos son deformables. Entonces vamos a hacer un truco. Vamos a ocultar temporalmente la capa de cajetín. Para eso nos dirigimos a cambiar capa, propiedades de capa, y dentro de cajetín picamos el ojo. Nos escucha raro que le piquemos el ojo. Aceptamos. Y ahora sí, vamos a seleccionar absolutamente toda la hoja. Y este tiene una ligera diferencia con la forma en que agregamos nosotros relaciones de posición con respecto a cómo lo hacemos en piezas. Ahora no aparece aquí un menú contextual, un menú flotante. Necesariamente tienen que ir a agregar relaciones aquí al lado del Property Manager. Y aquí se fijan, es justamente lo que estamos haciendo, ¿no? Simplemente agregar relaciones de posición. Entonces vamos a fijar. Aquí igualmente pudimos haber cambiado la capa en la que residen todos los elementos que hemos seleccionado. Y podemos volver los elementos de construcción. Entonces se puede hacer bastantito con esta selección múltiple. Vamos a aceptarlo. Y ahora sí, ya ninguno de estos elementos va a poderse mover, ¿no? Ahora sí tenemos un cajetín que se encuentra bien fijo. Si ustedes tratan de cambiar el cajetín del borde, por ejemplo en este caso voy a cambiarle, por ejemplo, nada más el número de columnas, lo bajo, pues van a desaparecer todas las relaciones de posición. Lo podemos verificar a través del ojito. Muestro las relaciones de posición del croquis y se fijan, pues realmente no están esas relaciones de fijo que habíamos nosotros agregado, ¿no? Déjenme lo regreso a como estaba, 8. Ahí está. E igualmente, pues no aparecen las relaciones de posición, ¿no? Se verían aquí. Entonces, bueno, pues por eso esto lo tienen que hacer, de fijarlo, ya lo tienen que hacer hasta el mero final, ¿no? Ahí están todas. Por algún motivo no me deja seleccionarlas. Y parece algo más bien de forma gráfica. Déjenme me alejo un poquitín, ahí está. Y no se deja, pero bueno, lo bueno que ustedes ya las tienen por ahí hechas. Tendría que ver por aquí sus propiedades de todo ello. Creo que es cuando arrastre un punto, ahí está. Ya todo esto pasó a ser piezas de croquis, ¿no? Ahora sí. Lo fijamos para que ya no tengamos errores. Ahora sí, vamos a volver a mostrar nuestra capa de cajetín. Sí, y ahí aparece ya el elemento que nosotros habíamos marcado. Lo que sigue aquí, pues es nosotros realizar las divisiones que nosotros querramos. En este caso, pues sí es conveniente que ustedes vayan haciendo sus propias, antes como un bosquejo, ¿no? De lo que tienen en mente. O si no, bueno, que le pidan a su empleador, pues, cómo quieres que haga mi cajetín, qué quieres que contenga y cuánto quieres que mida. Entonces regresamos a croquis. Por ejemplo, yo dejaría aquí, voy a hacerlo muy rápido, espacio para un logo. Vamos a agregar unas cotas ahorita para tener una idea de cuáles son las dimensiones de lo que tenemos aquí disponible. Vamos a cota. Toda esta línea ahorita nos está midiendo 33,18. Todavía ustedes lo podrían manipular si hiciera falta, si quisieran, pero tenemos aquí la relación, entonces a lo mejor les marca una sobredefinición. Y por este lado tenemos 129,70. Como estas cotas las queremos después ocultar, entonces vamos a pasarlas
a la capa de cotas. Voy a hacer aquí selección múltiple. Y dentro del Property Manager de las cotas nos vamos a otro. ¿Sí? Y aquí podemos elegir en qué capa las queremos. Las cambiamos a cotas. ¿Sí? Y ya aparecen en el color que nosotros habíamos designado. Entonces, más o menos queremos que este campo que estamos dejando para nuestro logo, que tenga 2/3 partes de lo que tenemos aquí. Entonces, si son 33.18, una tercera parte sería 11.06. Entonces, queremos que mida más o menos 22.12, ¿no? Para que quede más o menos balanceado. Entonces, vamos a cota. Y desde aquí hasta aquí vamos a poner esos 22.12. Sí, si no les quedan los tamaños igualitos, no se preocupen. De hecho, dense cuenta de lo siguiente, que aquí ya se movió. No importa, de hecho, como es un rectángulo, todavía podemos manipularlo libremente. Vamos a hacer aquí el enganche de concentricidad. Sí, y ahora sí ya nos quedó un poquito más definido, ¿no? Ahí está. Si nada más no estaba bien definida la parte de aquí abajo. Sí, igualmente este lo podemos pasar eventualmente a nuestra capa de cotas. Y ahí lo dejamos, ¿no? Ok, entonces ya tenemos por aquí una división para nuestro logo. Vamos a ir haciendo algunas divisiones todavía para el resto de los detalles. Vamos a hacer algunas líneas para lograr eso. ¿Qué les parece si hacemos unos 4 campos? Bueno, más bien 3 porque ya dejé como 2/3. Entonces lo que podemos hacer es una matriz con una matriz lineal. Ojo con esto, cuando estás trabajando aquí en un documento de dibujo es un poquito distinto cómo están declaradas las cosas, ¿no? Si fijan, aquí ya directamente dice eje X, no me está pidiendo que yo seleccione eje alguno. Obviamente eje X se refiere al eje horizontal y eje Y, que está en la dirección 2, se refiere al eje vertical. Entonces, en este caso voy a repetir esta línea 3 veces de manera vertical. Entonces, mi número de instancias para el eje X sería 1. Para mi eje Y serían 3. Y las entidades, bueno, pues simplemente va a ser esta línea, ¿no? Obviamente irían para el otro lado. Vamos a invertir la dirección. Y la distancia que habíamos calculado eran como de 12 y tanto, no, 11.06, para que quede todo simétrico. Que les digo, esto no es absolutamente necesario, ¿no? Ahí está. Vamos a recortar esta línea nada más para que no nos quede ahí tapado nuestro campo de logo. Y ahí está. Lo aceptamos y seguimos. Asegúrense por favor de que seguimos en modo de edición de formato de hoja. Igualmente este 3 es una cota, entonces lo voy a pasar a la capa de cotas. Y básicamente tenemos todas las divisiones que necesita por ahorita nuestro cajetín. Bueno, ¿qué les parece si aquí hacemos una división más? Aquí al centro de estas líneas, vamos a hacer una línea. Me agarro del centro de una de ellas, ahí está su punto medio, que se quede como vertical. Y para que cierre hasta arriba, mejor no la cerramos hasta arriba, aquí dejamos en grandote el nombre del proyecto. Bien, entonces ese es ya nuestro cajetín. Vamos a asegurarnos de que todo esto está, por supuesto, en esta capa de cajetín. Estamos perfectos, ¿no? Vamos a agregar una última capa en donde vamos a poner todo nuestro texto. Asegúrense de que esté marcada, damos en aceptar. Y por supuesto, todo lo que hagamos ahora subsecuentemente, pues va a estar en esa capa de texto. Si quieren, incluso ya podemos ocultar la capa de cotas. Se fijan, ni se muestra, ni se imprime cuando lo mandemos a impresora o a PDF, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que tenemos. Bien, entonces en nuestro primer campo, que es el de acá hasta arriba, vamos a agregar nuestro nombre de proyecto, nuestro nombre del documento. Entonces lo primero que se hace es que agregamos una nota. Ahí está, más o menos trazamos el tamaño de la nota. Perdona, yo hice un clic antes y por eso me quedo con el líder. Lo que quiero es un texto así planito, ¿no? Al final lo alineamos, no se preocupen. Y aquí podemos poner, por ejemplo, un texto que nos diga proyecto, 2 puntos, y aquí vamos a dejar un texto únicamente indicativo. Ahorita lo vamos a vincular como es debido. Lo voy a poner igual.
casi igual. Ay, disculpen, está un poquito lenta la actualización gráfica. Tomos es únicamente indicativo. Y ahí está. Entonces, lo que queremos es que este campo que yo le puse ahorita nombre proyecto se vaya llenando siempre de manera automática, ¿cierto? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es que tenemos que vincularlo a una propiedad, ya sea personalizada o una propiedad interna del mismo Solid. Entonces, vamos a seleccionar todo ese campo que tenemos aquí genérico, nombre proyecto, y vamos a dirigirnos en su Property Manager de Nota a la parte donde dice vincular a propiedad, que es algo que ya habíamos visto de manera muy rápida. Ahora sí le vamos a dar un poquito más de énfasis, ¿no? Tenemos dos opciones, como habíamos mencionado: una propiedad que pertenezca al documento actual, o bien una propiedad que pertenezca a un modelo. En este caso hablamos de una vista que ya se haya insertado en el documento. Entonces, en este caso no hay vistas. Si yo hago clic aquí, bueno, pues no va a salir absolutamente nada, ¿no? Vamos a obtener esta propiedad del documento actual. Si ustedes hacen aquí en propiedades del archivo, de hecho van a ver justamente esta ventana que ya conocíamos. Yo aquí ya le había puesto un nombre genérico aquí donde dice título. De hecho es justamente esta propiedad a la que voy a hacer alusión en este momento. Título. ¿Sí? Entonces, en el nombre de la propiedad aquí abajo vamos a expandir y vamos a buscar precisamente esa que nos dice título. Va a aparecer primero con SW. Si navegamos aquí hasta abajo, más o menos aquí en medio, perdón, aquí está SW título. Y es precisamente esa propiedad que estábamos visualizando. Sí, yo le puse este nombre genérico precisamente para que ustedes vieran cómo ese cambio se ve reflejado de manera automática. Para ustedes a lo mejor aparece este texto o uno de los que teníamos con signo de pesos que decía PRP, etcétera, etcétera. No sé exactamente, ese tiempo que no lo hago de esa manera. Vamos a aceptar y díganme ustedes qué le salió aquí. Salió lo que le pusimos en las propiedades de la personalización. El PRP y tanto, ¿no? Ujú. Ajá, entonces vamos a ver cómo se modifica. Voy a tener que salir un poquito de la edición de... Ahí está, de nuestra edición de texto, perdón, nuestra plantilla. Entonces vamos a salir, en este caso, de nuestro formato de hoja. Y aquí en lo que eventualmente va a ser nuestra plantilla, vámonos también a su archivo, propiedades, y cambien aquí ustedes este texto de la propiedad título, para que vean cómo se refleja el cambio. ¿Sí? Cambio. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Que lo que vayamos llenando nosotros en nuestro documento, bueno, pues que vaya cambiando de manera automática. Para eso es precisamente esto de la plantilla. Regresamos entonces al formato de hoja. Bueno, antes quiero hacer una demostración que no pueden mover absolutamente nada de lo que se encuentra en el formato de hoja, ¿sí? Necesariamente tienen que estar en el modo de formato de hoja para que cualquiera de estas cosas pueda cambiar su presentación, ¿no? Bien, ahorita no me voy a enfocar tanto, de hecho ahí está el nombre de la propiedad, PRP, bla, bla, bla. Sí, pero bueno, aquí le corresponde a uno realmente irlo alineando y demás como es debido, ¿no? Ok, vamos a agarrar otro que tiene que ver otra vez con este documento que ya tenemos. Ok, lo voy a hacer un poquito distinto. Salgan por favor una vez más a lo que va a ser la plantilla. Vámonos a las propiedades de la plantilla. Y déjenme quitar absolutamente todas para que tenga sentido lo que estamos por hacer. Estos obviamente pues son las cosas que yo utilizo normalmente para esto, ¿no? Ahí está, entonces así ya lo tienen ustedes en este momento. Aunque yo podría vincular directamente esta propiedad que sea autor, quiero que vean cómo funcionan también las propiedades internas que tiene el mismo documento de dibujo en este caso, ¿no? Entonces aquí le voy a poner algo así como nombre, y para identificarlo le vamos a poner que es una propiedad personalizada. En nuestro caso sería texto. Pongan aquí si quieren su nombre. En mi caso lo voy a cambiar este nombre para que se vea, que se refleje por ahí lo que estamos haciendo. Y en este caso voy a hacer Vicente Fernández, ¿no?
Ahí está. Bien, ahora sí regresamos por supuesto al formato de hoja. Y vamos a hacer algo muy similar. Vamos a agregar una nota de anotaciones. Si quieren, el atajo rápido de mouse es arriba a la derecha. Ahí más o menos se va a alinear con él. Y aquí le ponemos algo así como autor. Perdón, se me olvidó quitar las mayúsculas. E igualmente dejamos aquí algún campo nada más indicativo. Todos ya vieron que esto va a cambiar y no es importante lo que diga. Y hacemos lo mismo, vamos a irnos a vincular propiedad. Y en las propiedades de archivo, si se dan cuenta, nuestro campo de autor es de Torres, nuestro campo de propiedad personalizada nombre proper es Vicente Fernández. Entonces vamos a los nombres de propiedades y fíjense los cambios. Primero voy a buscar el SW autor, que se encuentra aquí más o menos en la parte alta de la lista. Este sí me reporta de Torres, ¿no? Y por otro lado, también puedo acceder a una propiedad personalizada. Las propiedades personalizadas las van a identificar porque no contienen SW, pero el nombre personalizada, y ahí sí me aparecería Vicente Fernández, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos rutas es válida para hacerlo. A veces en algunos formatos tú no buscas realmente el autor, sino buscas quién diseña, quién autoriza, quién dibuja, o sea, puedes tener un montón de gente involucrada en un proyecto, ¿no? Y la cuestión aquí es que en las propiedades del dibujo, únicamente pues tienes el autor, ¿no? Entonces todos esos demás que tú quieras poner, bueno, pues necesariamente tienen que aparecer aquí como propiedades personalizadas del documento y a ti te toca la mayor parte del tiempo capturarlos por aquí de manera manual. Lo voy a dejar así más cortito para que no se salga. Sí, entonces por ahorita déjenla que ustedes quieran, no es crítico para lo que estamos haciendo. Y ahí nos aparece ya nuestra propiedad personalizada. Pregunta, Diego. Sí, adelante. ¿Por qué al momento de yo agregar me sale subrayado la nota y no está marcada la casilla de subrayado de la nota? No sé si estoy haciendo algo mal. ¿Esta Si no la está primera... marcada? No, ¿No? ¿Y esta otra nota te salió subrayada? no, solo la segunda. Solo la segunda. Ahí está, deja ponerlo de este modo. Ahí está. ¿Será porque es diferente variable? Una de documento y una de personalización. No, de hecho no tiene que ver porque tiene que evaluarlo como texto justamente. Ok, te recomiendo hacer lo siguiente. Selecciona todo lo que está subrayado y pégale a la casilla. Ya, aún así me subraya dos veces. Ah, o sea, ya tiene unas rayas ahí de entrada, ¿verdad? Ujú. No me ha pasado, pero si quieres lo investigo, Iván, si no, no hay problema. Muchas gracias. Sí, Si no hay no, de qué. como quiera también yo lo checo. Ok, sí, gracias. ¿Hay Ok, alguna manera sí. de alinear los elementos? Fíjate que solamente por ahorita solo tenemos a lo mejor no lo ven ustedes tan claro, pero tenemos las líneas estas amarillitas. Ok, ok. Esas son. Pero después, hasta donde yo sé, esto sí es un poquito de irlos tú jugando con ellos, ¿no? Muy bien. Gracias, Diego. Sí, no hay de qué. Sí, y es esto lo otro, que aquí tienes coordenadas específicas que puedes dar en X y Y, ¿no? Y para eso puedes utilizar puntos de referencia que tú vas a tratar de ir vinculando aquí a los centros, a los puntos medios, y a partir de ellos tú puedes obtener la coordenada específica donde tienen que estar. Pero bueno, eso ya es de trabajarle un poquito más, ¿no? Ok. Bien, ok, ¿qué más se me ocurre? El material, por supuesto. Vamos aquí a poner la nota. Y aquí vamos a capturar material. Igualmente ponemos algún texto indicativo por ahora. Recuerden que lo que queremos de este texto es vincularlo. Y si nos vamos a vincular propiedad, no van a encontrar aquí para nada el material, ¿sí? Y esto ya es
lógico, porque realmente el material es algo que está relacionado con la pieza, no con el dibujo como tal, ¿no? En ese sentido, bueno, pues realmente el material tendría que aparecer en un modelo, en una vista que ya encuentres tú aquí puesta, pero sin embargo, pues no tenemos ninguna vista puesta, ¿no? Entonces, por eso que les aparece exactamente la misma lista. Entonces, el truco es que vamos a hacer una pieza como en modo dummy, si ustedes quieren, a partir de la plantilla que va a ser nuestra base de diseño. Entonces, vamos a hacer un archivo nuevo. Utilicen su plantilla de pieza en este momento. Si en mi caso es esta. Y vamos a hacer lo que sea, ¿no? Lo único que queremos por ahí es que haya como un dummy. Voy a hacer un círculo de cualquier tamaño. Lo voy a extruir. Y eso es todo. Vamos a guardarlo porque sí va a hacer falta. Tercer parcial. Le voy a sobreescribir esta pieza dummy que yo ya tenía anteriormente. Ahí estás. Y regresamos por acá. Sí, entonces vamos a utilizar, vamos a aprovechar más bien que la tenemos en los documentos recientes. Vamos a abrir con tecla R y lo jalamos hacia acá. Ahí está. Y se los está poniendo, si se dan cuenta. Vamos a ponerlo de frente para que se vea. Ni latino, ahora sí ya latiné. Como unas vistas vacías, si se dan cuenta. No tienen nada, de hecho aparecen aquí en su área de su árbol de navegación, pero las vistas están realmente vacías. ¿Sí? Y el detalle aquí es que dentro de lo que es como tal el formato de hoja no puede haber ninguna vista de dibujo. Sin embargo, si salimos de nuestro formato de hoja, aquí sí tenemos insertadas las vistas, ¿no? De hecho, para lo que nos interesa de este ejercicio, vamos a eliminar, vamos a dejar más bien una sola vista. Y esto va a ser más que suficiente para lo que buscamos hacer. Entonces, ya que estamos ahí seguros de que está a la vista, vamos a volver a abrir nuestro formato de hoja. Y ahora sí, vamos a vincular nuestra propiedad o el texto que queremos que sea reemplazado por esa propiedad vinculada. Vamos a vincular. Y ahora sí, lo vamos a hacer no como una propiedad del documento, sino de un modelo que se encuentra ya aquí, a través de algún componente seleccionado u otra vista de dibujo. Esta es la forma en que yo pensaría que se debe de hacer. Se fijan, de hecho en nuestra selección sale la pieza dummy. Cuando yo la selecciono, si veo sus propiedades, bueno, pues todo está no como debe, ¿no? Si bien uno esperaría que aquí me aparecieran precisamente las que nosotros hicimos personalizadas de la pieza, que son el material y que son por ahí el acabado, ¿no? Y sin embargo, no son las que están apareciendo. Las propiedades que están apareciendo aquí son las del documento de dibujo. Entonces, esto no está del todo bien, ¿no? Es más, si expandimos aquí el nombre de la propiedad, siguen apareciendo las de dibujo, y esto es algo que yo no he logrado entender. Sin embargo, si nos vamos sobre la que hice de una vista de dibujo especificada en propiedades de la hoja, que sí va a tener su detalle más tarde, ahora sí, si vemos las propiedades del archivo, sí aparecen exactamente las que estamos buscando, ¿no? Que son el acabado y en todo caso el material, ¿no? Entonces sí tiene por ahí su detallito. Si damos a aceptar, ahora sí dentro de los nombres de propiedad podemos elegir el material. Si lo elegimos y ya nos refleja automáticamente el material que establecimos nosotros en nuestro archivo de pieza. ¿Sí? Entonces, eso es la parte que a mí hasta el momento no me suena y en efecto no he logrado pues, resolverla. Entonces, pues ya después les platicaré si lo logro, ¿no? Para mí lo ideal sería, como les digo, déjenme volver a seleccionar esto, que tú te fueras sobre esta que dice componente seleccionado u otra vista de dibujo. Sin embargo, aquí pues a pesar de que sí aparece el componente que está ahí, pues realmente no refleja sus propiedades, ¿no? Y esto a mí no me parece correcto. Sí, hasta el momento mi única manera de resolverlo ha sido esta, de especificar una vista de dibujo, solo que esto va a tener un detalle. Déjenme salir otra vez del formato de hoja.
Ahí está, ya lo soltó. Y el detalle va a ser el siguiente, que lo que se va a reflejar aquí abajo, tú tienes que indicarle aquí en las propiedades de la hoja a qué vista es a la que tiene que estar asociada. Y lo malo es que en esta lista te van a aparecer pues absolutamente todas las vistas incluidas en la hoja, ¿no? Entonces sí tienes que ir buscando cuál es la correcta, ¿no? Aquí ya le voy a aplicar cambios, y se fijan pues ya no cambia porque está en el predeterminado, ¿no? Pero sí es algo que tienen que hacer y que yo creo que si no es un bug, entonces realmente pues eso no lo sé hacer, ¿no? Lo he intentado de muchas maneras y jamás he podido asociarlo de esa manera, ¿no? Entonces nada más para que lo tengan en cuenta, si lo hacen como lo hicimos aquí, esa es como su solución. Regresemos al formato de hoja, de hecho ya estamos por terminar esta parte. Vamos a poner algo que normalmente sí es como agradable para quien está leyendo, que son los números de página. Entonces vamos a agregar otra nota. Algo así por aquí. Y le ponemos hoja, 2 puntos. Ahorita voy a poner cualesquiera 2 números. Ahí está. Y el primero lo vamos a vincular a la propiedad de hoja actual, que es del documento. Entonces en documento actual buscamos SW hoja actual. Ahí está current sheet, hoja actual. Y el segundo, que ahorita no va a reflejar cambios porque estamos utilizando exactamente una hoja, lo vamos a vincular al número total de hojas. Hojas totales. Y lo aceptamos, ¿sí? Entonces otra vez, cuando floten sobre ellas, bueno, pues por ahí les va a dar el nombre de la propiedad a la que está vinculada actualmente, ¿no? Que es lo que estamos buscando. ¿Qué más podemos poner por aquí? Por supuesto, la escala. Que la escala va a tener algo muy similar a lo que acabamos de ver, que pasa con el material, ¿no? Entonces aquí voy a poner escala, otra vez voy a poner alguno por ahí nada más como dummy. Y esta vez sí necesitamos que sea completo, ¿sí? Porque la escala, recuerden, ya viene en este formato completo. Entonces, si se fijan, si me voy a las propiedades del documento, estoy en documento, no es tan fácil, ¿no? Porque tenemos escala de vista, pero ¿cuál vista? No, ahí está como lo interesante. Le puse escala de vista ahorita. Vamos a dejarla así, lo voy a aceptar. Y se fijan, no actualizó absolutamente nada. Aunque yo me salga ahorita del formato de hoja, esa escala no se está actualizando, ¿no? Entonces es otra de las cosas que todavía no descifro por completo. Sin embargo, les ofrezco una solución que a mí me ha funcionado bastante bien, que es precisamente, perdón, es en escala. Ahí está. Voy a borrar todo lo que tenga delante de escala. Listo. Que es utilizar la escala de la hoja. ¿Sí? Si en vez de utilizar la escala de vista, que nunca he logrado asociarla correctamente, utilizamos la escala de la hoja, pues esta sí se ve reflejada igualita que como está aquí, ¿no? De hecho, este es el motivo por el que yo les recomendaba, vamos a salir una vez más, que normalmente cuando ustedes insertan su vista principal, traten de utilizar la escala de la hoja, ¿no? Porque si empiezan a utilizar esta escala personalizada, lo que va a suceder es lo que pasó hace un momento, ¿no? Que realmente eso no se está reflejando. De hecho, aquí lo pueden ver, ¿no? Sigue siendo escala de 1 a 1. Sin embargo, si utilizamos la escala de la hoja y la modificamos aquí de forma manual, bueno, ese cambio sí se está viendo reflejado precisamente aquí en este cajetín. Entonces, eso sí, hasta el momento yo recomiendo hacerlo de esta manera, ¿no? Regresamos al formato de hoja. Y en esos últimos 2 campos vamos a hacer 2 cosas. Primero, decíamos que es muy importante que tú le digas a quien está leyendo el dibujo si esto se encuentra en proyección de primer o de tercer cuadrante. Entonces, aquí normalmente en algún punto tienes que poner tu icono de primer o tercer cuadrante. Entonces, vamos a recurrir a croquis. Vamos a hacer un par de círculos. Ahí está uno. Ahí está otro. Y a través de algunas líneas constructivas vamos a acabar con esto. Acuérdense, tienen que ser horizontales. Hagan escape.
Y si hacemos Enter, recuerden, en Enter está asociado el último comando que utilizaron, que en nuestro caso es línea constructiva. Ahí está ya alineada. Otra vez Escape y Enter. Y como es tercer cuadrante, pues el cilindro se vería hasta acá realmente, ¿no? Perdón, el cilindro, no el trapecio. Ahí está horizontal, ahí están alineados todos. Y ahora sí, con línea sólida, vamos a acabar de dibujar el trapecio. Algo así. Sí, estos de hecho ya las constructivas las podemos quitar. Perdón, creo que seleccioné un punto en vez de una línea. Y ahí está. Bueno, ya después podemos perfeccionar por ahí el dibujo, ¿no? Lo que sí va a hacer falta va a ser hacer la línea de centro. Sí, entonces esto nos indica que es proyección de tercer cuadrante. Obviamente, si este trapecio apareciera al lado derecho de nuestros círculos concéntricos, bueno, pues es una indicación de que la proyección es de primer cuadrante, que les recuerdo es normalmente utilizada en Europa y algunos países asiáticos, ¿no? En toda América utilizamos tercer cuadrante. Bien, vamos a acabar nuestro formato de hoja agregando por aquí un logo. En su caso a lo mejor no tienen el logo del CEO a la mano o cualquier otro logo, entonces vamos a utilizar cualquier imagen que tengan. Y para insertar una imagen en este y en cualquier croquis, nos vamos a ir a través de herramientas. Fíjense que uno pensaría que es insertar, realmente está en herramientas. Nos vamos a bajar hasta herramientas de croquisar y casi hasta abajo les va a aparecer imagen de croquis. Vamos a hacer clic en él. Y bueno, ustedes busquen cualquier imagen que tengan por allí disponible. Yo voy a utilizar el logo del CEO que ya había preparado para esto. Sí, y por ahora no pongan mucha atención en lo que está pasando aquí en su Property Manager. En la siguiente clase les voy a explicar un poquito de eso. Lo único que vamos a hacer es que vamos a tratar de dejarlo en su posición final con la escala que debe de llevar. Vamos a hacerlo más pequeñito. Ahí viene. Algo así, ya más voy a tratar de centrarlo. Y listo, hacemos clic en aceptar. Entonces, básicamente, en este momento tenemos un cajetín con campos que se van llenando de manera automática o semiautomática, porque muchas de ellas, en realidad todas, van a depender, uno, de propiedades del documento, que van a ser el nombre del proyecto, el autor. Esta se va a llenar de manera automática conforme agreguemos hojas. La escala también va a depender de cómo hagamos nuestras propiedades del documento. Y el material en este caso, bueno, pues depende de la pieza que estemos insertando, ¿sí? De la vista de la pieza. Entonces, perdón, la apreté G. Lo que vamos a hacer ahora, antes de salirnos del formato de hoja, es que vamos a guardarlo como un formato de hoja. Y para esto existe una opción que sí es muy específica, que se llama guardar formato de hoja. Fíjense muy bien en la extensión. La extensión es DRW, DRT. Esto implica formatos de hoja. Vamos a meterlo en nuestra misma carpeta donde tenemos todo lo demás, que es tercer parcial. En este caso le vamos a llamar simplemente formato de hoja para que no se les confunda con los demás nombres. Y lo podemos poner como que es tamaño carta, ¿no? Bien, entonces esto es todo lo que tiene que ver con formato de hoja. Vámonos ahora sí sobre la parte de la plantilla o el template. Vamos a salir. En este momento el formato de hoja ya se encuentra guardado, entonces ya pueden quitar ustedes su vista dummy. Y cuando reconstruyan, pues obviamente aquí va a desaparecer el material, ¿no? Sin embargo, cuando insertemos otra pieza, voy a insertar la misma, aceptamos, y al reconstruir, bueno, pues tiene que verse reflejado otra vez ese material que está asociado, ¿no? Entonces por ahorita vamos a dejarlo sin ninguna vista. Y ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las plantillas de parte y de ensamblaje. Nos vamos a ir sobre las propiedades del documento. Aquí sí pueden mover ustedes más cosas, realmente aquí
vale mucho más la pena dedicarle el tiempo a hacer los cambios necesarios en fuentes, en cómo se muestran las cotas, etcétera, etcétera. Ya les tocará, conforme avanzan con el software, ustedes pues ir definiendo el estilo que más les agrada o el estilo que les van a solicitar a ustedes mismos. Entonces básicamente lo mismo, seleccionamos nuestro sistema de unidades. Después, en nuestras propiedades, ya lo hicimos a su momento, pero este paso lo haríamos hasta ahora. Nosotros vamos a poner aquí, si queremos que aparezcan aquí campos genéricos para que se vayan llenando aquí abajo. Aquí iríamos agregando todas las propiedades personalizadas que vamos a necesitar. Por ejemplo, hablábamos hace un momento que podía ir no solo el autor, sino quién es el jefe de manufactura, quién está autorizando el trabajo, etcétera, etcétera. Aquí podían poner tantas propiedades personalizadas como quisieran. Daríamos aceptar. Y para guardar ahora sí la plantilla, bueno, antes de guardar la plantilla, vamos a asociar que lo que aparece como formato de hoja sea para todas las hojas que yo inserte. ¿A qué me refiero? Si yo en este momento agrego una hoja nueva, si se fijan, no tiene absolutamente nada del formato de hoja que acabamos de declarar, ¿no? Entonces tenemos que decirle nosotros de manera manual que cada una de las hojas que se van a insertar tienen que estar asociadas a ese formato de hoja. Vamos a eliminar. Y en la hoja 1 vamos a hacer clic derecho, nos dirigimos a sus propiedades y ahora sí, en vez de utilizar una hoja de tamaño personalizado, nos vamos a ir a marcar tamaño de hoja estándar, pero en este caso vamos a examinar para dirigirnos a nuestro propio formato de hoja, que en mi caso es el formato de hoja carta. No les va a dar vista previa, no se asusten, no pasa nada. Aplicamos cambios. Y aparentemente no pasó nada, ¿no? Salvo que si ven las propiedades, ya nos aparece ese formato de hoja que nosotros hicimos. Y ahora sí, cada vez que yo agregue una hoja nueva, bueno, pues ya va a contener precisamente ese formato de hoja, ¿no? Vamos a quitarla para que cada vez que hagamos un documento nuevo nos aparezca una sola hoja. Aquí como recomendación, algunas empresas así se los piden. Si les hace falta una hoja en blanco o una hoja que tenga por aquí una portada distinta a todo esto, bueno, la dejarían también en esta plantilla, ¿no? Primero dejarían aquí una hoja arriba que tendría su portada, luego vendría su hoja, donde vendría su formato de hoja, y esta es a la que le asociarían precisamente el formato de hoja para que las hojas subsecuentes, bueno, pues vayan adoptando este mismo formato. Entonces, misma rutina que hicimos con las plantillas de dibujo y plantillas de ensamblaje. Vamos a archivo, guardar como, y nuestra extensión de plantilla, como se le esperan, es drw dot. Tercer parcial. Y en este caso le vamos a poner plantilla, dibujo, le voy a poner drw. Y en nuestro caso estamos haciendo estándar milimétrico. Guardar. Bien, ya la pueden cerrar en este momento. Si iniciamos un documento nuevo, pues obviamente esa plantilla tiene que aparecer por aquí, ¿no? Aquí está en mi caso, drw milímetro. Y voy a hacer lo siguiente, nada más para dar una demostración muy rápida, voy a agregar una configuración. Me falló el tino, ahí está. Voy a agregar una configuración. Este es configuración nada más. Ahí está. Y lo que voy a hacer es que para esta configuración voy a hacer un material distinto. Para eso tenemos el botón de configurar material. Entonces en esta configuración no quiero voy a poner cualquier otro material y aceptar, ¿no? Entonces conforme cambies de configuraciones, vamos para abajo, pues cada una de ellas tiene su material, ¿no? Nuestra configuración predeterminada trae 6061, nuestra configuración 2 tiene PTFE. ¿Sí? Entonces regreso ahora sí a nuestro documento nuevo. De hecho la plantilla la voy a cerrar ya para que no nos dé confusiones. Y ahí está, este es nuestro documento nuevo. Voy a insertar aquí nuestra pieza dummy, nada más para la demostración. La voy a pedir en configuración predeterminado. Y se fijan, no me ha actualizado el material. No me ha actualizado el material precisamente por la forma en que apuntamos al material, ¿no? Que lo hicimos a través de una vista
que tiene que estar indicada en la hoja. Entonces, para que aparezca el material, hay que irnos a hoja 1, en las propiedades de la hoja 1, perdón, y en vez de utilizar el predeterminado aquí abajo, vamos a indicarle que se refiera a la vista 1. Cuando aplica los cambios, bueno, pues ese material ya se está viendo aquí reflejado, ¿no? Si agrego otra hoja, voy a hacer otra inserción de esta misma pieza, pero esta vez en su otra configuración. Ahí está, vamos a pedirla en configuración 2. Va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Que no me va a decir cuál es el material hasta ya que yo le indique que está asociado a la configuración 2. Entonces le voy a dar una vez más clic derecho en hoja 2, propiedades, y le voy a decir que esta más bien está asociada a la vista de dibujo número 2. Aplicas cambios y ya se refleja por aquí el PTF. Bien, todo lo demás ya que les quede ordenadito, que les quede con los tamaños que necesitan, etcétera, etcétera. Ya depende un poquito más de ustedes. Aquí yo nada más les doy la muestra de cómo se comienza a trazar y cómo se comienzan a llenar de forma automática. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto? Todo claro. ¿Todo claro? Sí, intenten volver a hacerlo ustedes, hacer uno a su manera. Yo creo que les va a servir mucho como ejercicio, porque esto sí es algo que les va a pedir normalmente sus empleadores, ¿no? Eso es muy común de que, oye, nosotros tenemos este formato para trabajar en esta empresa, tiene estas medidas, etcétera, etcétera, y a ti es a quien le toca realmente hacer tu propio lista de dibujo, ¿no? A veces no es así, a veces ellos ya tienen en formato de hoja y tal vez no tienen plantilla, ¿no? Entonces tú lo que tienes que saber es cómo se agrega el formato de hoja a una plantilla, que es lo que veíamos justamente, ¿no? Hacemos clic derecho, propiedades, le asociamos aquí el formato de hoja, guardamos el DRW y estás listo para trabajar, ¿no? ¿Sí? ¿Algo adicional? ¿Algún comentario? ¿No? ¿No? Muy bien, chicos, pues les agradezco mucho. Entonces acabamos el día de hoy. La siguiente clase ya vamos a ver los temas últimos que necesitan ustedes si quisieran hacerse un examen de certificación del tipo profesional, y más o menos les voy a dar por ahí el santo y seña de cómo es que se comienza un examen, más o menos cómo se debe hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Diego. ¿Te Gracias a puedo preguntar ustedes. unas dudas del proyecto? Ajá, Por ahí hay un punto que dice que son 10 piezas totales así es. y cada una tiene que tener dos configuraciones o solo algunas de las 10 No, no cada piezas. una. De las 10 piezas totales que hay, al menos una debe tener dos configuraciones. ¿Al menos una? Al menos una. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Y otro punto menciona que las piezas que contengan configuraciones se mostrarán en la misma hoja. Es decir, que esas dos configuraciones de esa pieza se deben de mostrar en el archivo de dibujo. Se ¿O deben demostrar en el cómo archivo de dice? dibujo. Ok, voy a aprovechar ya que estamos por aquí, que tenemos ya dos configuraciones de esta pieza. En esta segunda configuración, pues no tenemos cota, ¿verdad? Ok, déjenme nada más agregar por aquí una cota para resolver esa duda. Ahí vamos, digamos que aquí va a medir, está bien, 106, como tú quieras. Y ahora esta cota, déjenme configurarla desde aquí afuera. Ahí estamos. Ahora sí vamos a configurar la cota para que en la otra configuración nos mida no 106, sino tal vez 60 y algo. Ahí está. Ok, eso que les pido ahí tiene la intención de ahorrar páginas, que a veces no lo hacemos y hacemos una página para cada configuración. Sin embargo, algunas configuraciones se pueden presentar en una sola página, ¿no? Y para hacer eso, yo que recomiendo, de hecho no lo habíamos visto, qué bueno que salió ahorita la duda, es que hagamos nosotros una tabla, pero esta ocasión es tabla general. Entonces, la tabla general va a contener tantas filas o tantas columnas como cotas distintas tú tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer una de 2x2 nada más para dar el ejemplo. Ahí está ya insertada. Y lo que podemos hacer aquí, de hecho ustedes ya lo vieron un poquito en los exámenes y demás ejercicios que hemos hecho, es que voy a poner una cota. No sé por qué anda tan lento aquí. Ahí está.
Ya vemos ahorita 65, sin embargo, yo puedo decirle que esta cota, en vez de mostrarme 65, que me muestre algún tamaño, ¿no? Algún texto, perdón, diámetro, por ejemplo. A esto me refiero. Entonces tú pondrías aquí tu texto de diámetro. Me va a faltar insertar, de hecho, una fila. Oh, ya como que haga referencia a la variable de la tabla, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces aquí tú pondrías, perdón, yo estoy aquí haciendo un poquito más la tabla. Sería aquí diámetro. Esta tendría 65 y esta eran como 106, ¿no? Este obviamente ya no iría así. Y aquí sería configuración 1 y configuración 2. Eso se los pido de esta manera, más como una lección para ustedes, ¿no? De que puedan también ahorrarse hojas y ahorrarse papel, ¿no? Muchas veces es más fácil utilizar una sola configuración en una hoja de dibujo, y dentro de esta misma pues tú te encargas de hacer las tablitas de cómo van cambiando conforme cambia esa configuración, ¿no? Sí, pero a eso se refiere, Iván. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bien, ¿Y otra chicos. forma de que la Sí, podamos Pau. hacer automática? Todavía no la encuentro, Pau, pero te juro que algún día lo voy a hacer. Va. ¿Va? No, está bien. Sí. Órale, pues. Chicos, muchas gracias, por los veo por aquí el viernes. Gracias, Diego. Que Que estén estés muy Nos bien. bien. vemos. Hasta luego.